Y vamos a hablar de algo que es, yo le puse prominencia y prioridad de la información, pero lo van a encontrar como link juice interno, o como PageRank interno, o como, sí, en realidad esas dos maneras serían las más correctas, técnicamente hablando, ¿ok? Entonces, vamos a hablar referente a esto. ¿Cómo yo le doy mayor, cómo yo le transfiero más PageRank interno o más link juice interno a las zonas que más nos interesan? Acá hay ciertas reglas, ¿ok? Reglas que aplican a todas las situaciones y que tienen que tener en claro, son como los principios, ¿no? Uno, no mentir, no robar. Bueno, esto básicamente es lo mismo. Regla uno: cuanto más arriba y a la izquierda, más autoridad transferirá. Ahora, no hay que obsesionarse, no hay que poner todos los enlaces al principio y lo he visto, me río porque lo he visto, me acuerdo y me río. Al principio de los párrafos o lo que fuera, todo, no, no hay que obsesionarse. La idea es esa. La idea es saber, ser conscientes de que si una página tiene mucha autoridad, cuanto más arriba pongan el enlace, más autoridad le voy a transferir, por un hecho de un lógico orden. El bot de Google lee igual que el usuario, igual que nosotros. Nosotros leemos a modo de F, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces el bot de Google se comporta igual para entender mejor al usuario y comprende que si yo pongo un enlace antes que otro es porque le estoy dando mayor prioridad. O sea, es la lógica, ¿no? Después, si yo hago lo contrario por falta de desconocimiento, es otra cosa. Pero lo lógico sería hacerlo. Entonces, no hay que obsesionarse. Hay que tener eso presente, ¿no? Bueno, lo voy a poner más arriba porque tiene mucha autoridad y le quiero transferir más prioridad a esta página que a esta. Bien, estoy aplicando la optimización SEO de manera concienzuda. Regla 2: cuanto más llamativo el enlace o más propenso a ser cliqueable, aumenta la autoridad que le transfiere. ¿Ok? Esto es relevante de manera brutal. O sea, si yo acá pongo un enlace y no lo subrayo, no le cambio de color a la fuente o no lo hago, no le indico al usuario a través de los estilos que es un enlace, la autoridad va a ser menor a que si acá debajo, escuchen bien, acá debajo le pongo un enlace que sea llamativo. Hay una patente que se llama Reasonable Surfer, ¿ok? Que está por acá en el blog de Systrix tiene una explicación muy coloquial del PageRank, de cómo se divide, ¿ok? Y acá habla referente al Rational Software y también en alvarorondon.com, en este enlace que dejé, que es un artículo muy bueno de un buen SEO, muy buen SEO, explica también referente al Reasonable Software y es una patente que lo que hace es que justamente cuanto más propenso sea un enlace o un anchor a ser cliqueable, es lógico que vos querés que la gente clique ahí. Por lo tanto, el jumping factor, que lo van a ver cuando estudiemos la parte de PageRank, pues ya ustedes lo pueden ir viendo, jumping factor disminuye. El jumping factor no es más que que un número de 0 a 1 que le asigna el PageRank de manera aleatoria y no tan aleatoria, a que un enlace disminuirle la probabilidad de clic, o sea, disminuirle la probabilidad de que un enlace sea cliqueable. ¿Esto para qué se hace? Justamente para que Google entienda que un enlace con unos estilos bien marcados tiene mayor prioridad, tiene mayor pero es más propenso a ser cliqueable. Entonces Google le transfiere más prioridad, más autoridad, perdón que me estoy trabando, ¿ok? Es importante que entiendan esto, porque si ustedes por ahí juegan con botones, juegan con imágenes en las landing pages, y esto también es parte de, muchas veces, a veces es parte de la interfaz del usuario, ustedes pueden aumentar o manipular de manera más pro la transferencia del link juice interno, ¿ok? Quédense grabado esto de que cuanto más distinguible sea un enlace, cuanto más estilos tengan diferente al resto, más cliqueable va a ser y por lo tanto va a transferir mayor autoridad, ¿ok? Por ahí si está debajo de otros, pero es claramente, hay una diferencia importante en estilos, por ejemplo un botón,
Google es muy probable, no es exacto porque tampoco a ciencia cierta no se sabe en qué casos lo aplica exactamente Google, pero lo extremadamente probable es que Google le transfiera más autoridad a ese enlace, ¿ok? Tampoco hay que hacer botones por todos lados ni imágenes por todos lados, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque por ahí yo quiero que tenga más autoridad, entonces por ahí en vez de un simple texto lo pongo en un heading, en un H4, ¿ok? O todas mayúsculas. Todo eso Google ya lo entiende, ya lo interpreta, ya lo sabe, por lo tanto le puede aplicar, le puede transferir más autoridad que en otros casos. La regla tercera es que cuanto menos enlaces salientes, sea al mismo sitio web o sea a otros, dofollow más autoridad transmitirá por enlace. Esto es un poco lógico. Imaginémonos, no es de la manera en la que se calcula, pero hagamos un simulacro. Imaginémonos que yo tengo 100 puntos de autoridad, ¿ok? Y tengo 100 enlaces internos, o tengo 70 internos y 30 externos, ¿ok? A modo de resumen, aunque no es del todo así, a modo de resumen, cada uno tendría un punto de autoridad. En realidad no tiene la misma transferencia, o sea, no tiene el mismo PageRank o el mismo link juice un externo que un interno. ¿Ok? No siempre, generalmente no, pero para que se entienda el punto. Cuanto menos enlaces salientes, sea interno o externo, mejor. ¿Cuánto le aplica, cuánto link juice transfiere a nivel a los enlaces internos y cuántos externos? No está público, no se sabe realmente, ¿ok? Pero se calcula que se le aporta un poco más de valor al externo que al interno. Pero por ejemplo, si yo lo hago mucho más cliqueable y encima está arriba y encima el enlace saliente está abajo del todo y como referencia, entonces posiblemente el interno tenga más, se le asigne más transferencia. La regla cuarta, ¿ok? Es que cuanto más contextualizado sea el enlace, mayor fuerza repartida. Esto es importantísimo. No va a ser lo mismo, no va a ser la misma autoridad el enlace que reparta en una site, ¿ok? Aunque sea que solamente esté en esa página. Pero si está en una site, como puede ser entradas relacionadas, vamos al ejemplo de Team, ¿ok? Y voy a la parte de blog. Lo voy a hacer en incógnito. No lo voy a hacer en incógnito. Y voy a cómo funciona React, ¿ok? Y voy a poner el ejemplo. Este enlace, ¿ok? Si no tiene nofollow, es interno, ¿ok? Si tuviese nofollow sería un error, en realidad no tiene nofollow, ¿ok? Este enlace va a tener le va a transferir más autoridad que, por ejemplo, este, ¿ok? O que, por ejemplo, este. Esto es una side. Aún así a este le va a transferir más autoridad porque está más arriba, bastante más arriba además. Aunque este por ahí es más cliqueable si se puede, pero el usuario es difícil que llegue al final del artículo, ¿ok? O sea, no es tan probable como si a esa altura en la que señalé. Pero acá, por ejemplo, esto que es una site, o debería serlo, aún siendo un section, igual entiende, bueno, es un section, ¿tá? Pero igual entiende que no es parte del main content, del contenido principal, porque justamente hay ciertos patrones que cumple, como por ejemplo sigue leyendo, que comparte un grid con otros elementos, ¿ok? Entonces para Google sabe que es como un enlaces a entradas relacionadas. Este enlace va a tener menos, aunque más cliqueable, va a tener menos prioridad que el que señalé anteriormente respecto de Webpack, ¿no? Que estaba estaba acá, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuanto más contextualizado va a transferir mayor autoridad, ¿ok? Aunque bueno, en este caso, si bien semánticamente no está bien en el código, no interesa, Google lo entiende, ¿ok? Entonces, ¿desde qué lugares o cómo yo puedo manipular el enlazado interno? Porque es importante, porque bueno, ya que vimos todos estos factores y que vimos que es la herramienta más importante, entonces Martín, explícame cómo puedo hacerlo. Tenemos herramientas que son las herramientas de cabecera, ¿no? En el menú principal, si es una sección fuerte, una página fuerte para mí,
la pongo en el menú principal. Es un producto, soy un e-commerce de 1 millón de páginas, ¿la pongo en el menú principal? No, no. Pero nos vamos a valer de otras herramientas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si yo la pongo en el menú principal, se van a repetir prácticamente en toda la web, a menos que yo lo manipule. Si no, se va a repetir en toda la web. El menú principal es el elemento, es uno de los elementos principales que se repiten en toda la web, donde se enlazará siempre que haya una página, se va a enlazar a la página que está a las páginas que están en este menú. Soy un e-commerce de un montón de páginas, 300.000, es un e-commerce de media envergadura, ¿ok? Lo enlazo desde la... No, 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 porque es feo. ¿Okay? Yo no conozco un e-commerce que enlace sus principales productos desde el menú de navegación. Capaz que puede ser algo que todavía no se ha hecho por miedo a los estándares y que funciona muy bien, pero yo no lo haría. Puede ser un menú secundario, puede ser. Generalmente el menú secundario en los e-commerce se le aporta a las categorías, pero es otro de mis herramientas. ¿Qué es un menú secundario? Bueno, por ejemplo, Team. Bueno, acá no lo tiene. A ver, vamos a Zalando. Ok. Un menú secundario. Este sería el menú principal. Ok. Se entiende que esto es el menú principal. Y este vendría a ser como un menú secundario. Yo acá elijo la sección, son tratadas como home, pero yo acá elijo la sección. Pero el menú principal todos concordamos con que es este, ¿no? Que obviamente que tiene más amor, tiene más elaboración, inclusive hasta hay una foto a modo de mega menú, están todas las categorías, etcétera, etcétera. Pero también a veces se le pone aquí arriba, por ejemplo, ayuda y contacto. Esto sería un top bar, por ejemplo, que actúa como menú secundario, que a pesar de todo, de que se considera un menú secundario, está al principio. El primer enlace que lee Google en el sitio es este. La autoridad que recibe este enlace es Sublime. ¿Ok? O sea que esta es una técnica que nosotros podemos utilizar. Yo le he utilizado muchísimo la de top bars, la de menús secundarios arriba del todo, reciben más fuerza muchas veces reciben más fuerza que las propias páginas que están en los en los menús principales, ¿ok? Porque está arriba, o sea, es lo primero que lee. Entonces la autoridad que les transfieres es muchísima. Los breakdowns. Los breakdowns sabemos que es una herramienta buenísima. No sé dónde estarán sanando. A ver. Los breakdowns básicamente es esto, ¿ok? Evidentemente tiene que estar bien escrito el código a nivel de datos estructurados, es decir, tiene que estar bien indicados los item pro, etcétera, etcétera. Acá, a ver, cat link. No veo la referencia schema. No veo la referencia schema. Vamos a entrar a mi web para ver los enlaces, los breakdowns, perdón. Acá, por ejemplo, tiene que estar bien hecho a nivel de datos estructurados. Acá, por ejemplo, tenemos el item prop, que es la propiedad o la propiedad a la que hago referencia, que es un elemento. Bueno, en realidad está acá. Número de ítems 3, el tipo de orden es ascendente, la propiedad es una lista de elementos y acá enlazo a el dato estructurado en cuestión, ¿no? Que es un listen item. Y después le doy, que es un breakdown, le doy un position, ¿ok? Un position, un item prop, ¿ok? Entonces Google ya entiende que gracias a los datos estructurados, gracias a esto, nav, role, area label, bueno, esto no es en realidad de datos estructurados, pero acá tenemos el item prop, ¿ok? Que es breakdown. Y luego tengo los datos estructurados implementados. Entonces esto Google lo entiende y es un método de lanzamiento. Acá se enlaza a la home. Esto lo puedo elegir. Yo puedo con los CMS y también a nivel de código, es decir, a mano, yo puedo, de manera manual, yo puedo elegir si enlazar o no enlazar. Yo lo hago. Lo hago porque cuando tenga varios posts, la categoría marketing digital va a tener muchos enlaces internos y por lo tanto va a recibir bastante autoridad. Los sidebars son muy importantes para que yo lo utilice de manera concienzuda.
En mi web yo no utilizo sidebar y cuando se trata de blogs, los sidebar no los utilizo para enlazar otras entradas porque a mí me gusta manipular milimétricamente en el enlazado interno. Entonces los sidebars, si vos tenés algo automático y medio random, te puede alterar el enlazado interno, ¿ok? Pero en los casos de los e-commerce existen los filtros, ¿ok? Vamos a entrar a Zalando de vuelta o vamos a entrar a otro e-commerce como para variar. Ok, yo voy a... nunca entré a esta web, la verdad. Voy a ver las rebajas a partir de vestidos, monos, vestidos. Esto es un filtro, ¿ok? Entonces, está bueno la web, ¿eh? Son muy chicos los enlaces, esto igual. Pero esto es un filtro. Entonces, yo acá, esto a nivel de e-commerce es espectacular, pero yo tengo que saber manipularlo correctamente, ¿ok? Si yo pongo algo genérico acá o automático, me va a generar, primero, muchas combinaciones de URLs que son difíciles de trabajar a nivel SEO. ¿Tá? Si Google por ahí no detecta correctamente el parámetro, te lo indexa y te causa muchos problemas a nivel de indexación. ¿Ok? Pero es importante que nosotros sepamos manejar los filtros, sobre todo en los e-commerce. Y bueno, y si tenemos un blog grande también, evidentemente sería bueno trabajar los filtros. ¿Filtros cuáles? Bueno, los más recientes, los más comentados, los más visitados, entre otras palabras, ¿no? Obviamente tiene que haber un sistema interno que haga ese filtrado. Las entradas relacionadas, yo acá puedo poner relacionadas en vez de ponerlo como tenía ahí Team, que lo tenía acá abajo, ¿ok? Que tiene las entradas relacionadas, perfectamente lo puedo poner a modo de sidebar. Esto, de hecho, debería ser una side. Esto es una side, ¿está? Esto también debería ser una side, pero no importa. Esto es una side, entonces yo acá también perfectamente puede ir el sidebar con las entradas relacionadas. La pongo más cliqueable a nivel usuario y posiblemente genere más clics. No lo sé, habría que probarlo. O las entradas populares. Si yo acá también quiero hacer un paréntesis, que yo puedo ponerle relacionadas o populares y capaz que hay otras más populares, pero como esto yo lo estoy haciendo de manera manual, esto lo estoy haciendo yo milimétricamente, esto lo estoy haciendo yo de manera concienzuda y no por un software que me lo genera, yo le puedo poner populares o lo que fuera con la intención de que sean cliqueables, ¿ok? Es importante que también independientemente de los títulos, a veces somos nosotros los que le damos ciertos títulos para que sean más cliqueables. El footer es otra área donde se repite en toda la web y por lo tanto, si bien es la zona posiblemente que menos link juice transfiera, transfiere al fin y al cabo, y si se repite en toda la web, más aún. Las páginas que están aquí van a recibir una linda autoridad porque se repiten en toda la web. Ahora, también es cierto que las páginas que están debajo en el footer generalmente, si yo tengo una página que trabajo bien, el link juice interno hacia esa página es extremadamente probable que la supere. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que muy generalmente las páginas que están en el footer generalmente son las mismas que están en los menús navegacionales principales. No siempre, porque generalmente aparecen otros menús, pero otros menús, pero es muy probable que eso suceda. ¿Ok?